9 y de 9 a 12. Por lo general, este horario suele cambiar un poquito. Un rato, lo voy a marcar acá. Este horario de acá suele variar un poco, ¿ya? Debido principalmente a que el encargado de lo que es este horario va a ser el doctor Toco. El doctor Toco suele tener cirugías aproximadamente los días martes, jueves y viernes, por lo cual no se sorprendan si el doctor no viene, pero también hay momentos donde el doctor Toco sí está presente en la clase. Van a darse cuenta que las primeras clases con el doctor Toco, que está encargado de este horario, de las 7:30 a 9, no suele venir el doctor y los compañeros también empiezan a faltar porque, o llegan tarde porque el doctor no viene. Pero llegando entre la segunda y tercera semana, el doctor por lo general empieza a llamar listas, lo que no hace en lo que sería la primera clase. Luego tenemos el horario de las 9 hasta las 12. Por si acaso, el horario de las 7:30 a 9 puede ser aproximadamente de 8 hasta lo que sería 8:40, por ahí máximo. El doctor no explica tampoco muy adelantemente, explica lo normal, pero este horario va a ser casi siempre el que van a pasar con el doctor Toco de lunes a viernes. Tienen que tratar de llegar, asistir y todo eso, y es como que tranquilo el doctor, no hace evaluaciones que les voy a explicar muy pronto. Luego tenemos el horario de las 9 a las 12. Este horario de las 9 a las 12 se va a dividir principalmente con dos docentes. Primero tenemos al doctor Beltrán, que siempre va a venir el doctor Beltrán. Él lo va a dar los lunes, los martes, los miércoles y los viernes. Y el doctor Bustillos lo va a dar los días jueves. La verdad, los días jueves va a ser el único día donde ustedes no van a pasar hasta las 12, van a pasar máximo hasta las 11:30 o hasta 11 con el doctor Bustillos. Eso con respecto al horario. Tomen en consideración llegar un poco antes y también tomen en consideración que cuando estén en el aula de neurocirugía, que les voy a indicar al final cómo llegar, no hay internet. O sea, no entra la señal o la red normal, no hay internet. La red normal no entra en ningún servicio, pero luego nos dimos cuenta que sí hay se puede decir, un tipo de señalización o SIM que entra, que es los de Tigo. Así que si quieren usar eso, tómenlo en cuenta, porque a veces el doctor Toco, sobre todo, cuando no sabemos una pregunta, suele decir, ya tú busca qué tal es o qué es esto. Entonces eso, primero vamos a desglosar un poquito más lo de lo que es el horario del doctor Toco. Y el doctor viene de manera intermitente, como les decía, puede venir días seguidos, o sea, no se sorprendan si esa semana viene lunes, martes, miércoles, pero también puede no venir el lunes, martes, miércoles, pero usted decir, pero sí venir el jueves y el viernes. El doctor es como que intermitente en lo que sería la parte del horario. Lo importante es aquí que ustedes, y les recomiendo que vayan insistiendo a Stephanie, que es su representante, formen grupos al azar. Bueno, en mis dote éramos 33 personas y se hizo grupos de 3 personas para neurocirugía. ¿Y esto para qué? Para que puedan entrar a lo que sería quirófano con el doctor Toco. Y en quirófano van a hacer lo que sería un protocolo operatorio y ese protocolo operatorio lo que se vale nota. Lastimosamente el anterior rote y los del primer rote, no todos han podido entrar tampoco a quirófano porque el doctor Toco no le avisa muy bien a la representante quiénes pueden ir y quiénes no pueden ir. A lo que sé, hay dos tipos de formas de asistir a la cirugía. Creo que alguien está. Dame un ratito, vamos a admitirles. Ya, ahora sí, continúo. Bueno, como les decía, hay dos formas en este caso de asistir a lo que sería la parte de la cirugía con el doctor. Primero va a ser en el mismo hospital de clínicas y el segundo va a ser en su hospital de él, o sea, su clínica privada, lo vamos a poner así. Por lo general, esta suele ser a las 7 de la noche o inclusive suele ser a las 9. A las 9 creo que citó así uno de los grupos, pero esos son sus horarios. Y cuando sea en el hospital de clínicas, los voy a citar en el horario de las 9 hasta las aproximadamente 11 por ahí. Y si les toca, bueno, ir a alguno de los grupos en el horario de las 9 a las 11, sus representantes tienen que avisarle al doctor Beltrán de que están yendo a lo que sería cirugía, porque el doctor Beltrán anota y al día siguiente de que ustedes van a lo que es una operación, tienen que entregar su protocolo, en este caso operatorio, obligatoriamente, porque el doctor Beltrán les va a pedir por lista. Si digamos 3 personas, bueno, a los que conozco, no sé si están presentes en la reunión,
Por ejemplo, Elvis, Yamil y digamos que Franz son grupo ellos, pero eso lo han hecho por afinidad, no es al azar, es por afinidad. Ustedes traten de elegirse y díganle al representante. Entonces, los tres van a ir hoy día a operación. Y el día de hoy, la representante tiene la obligación de cuando llame lista el doctor Beltrán, que siempre hace, siempre llama lista, decirle quiénes han ido a operación con el doctor Toco. Y al siguiente día a ustedes les va a pedir lo que sería la parte de ese protocolo operatorio. Algunos lo entregan a lo que vi de manera, en este caso, manual, todos manual creo que para el protocolo operatorio. No tuve la suerte de realizar el protocolo, porque también fue uno de los últimos grupos, pero los primeros tres o cuatro grupos de todos los 33 por los grupos que tienen, van a ir a hacer lo que sería la parte de protocolo operatorio con el doctor Toco. Luego, eso es importante. No sé si Estefan esté, pero tomen en consideración ya no más realizar los grupos al azar, porque en caso de mi grupo, el día lunes que iniciamos con el doctor Toco, nos dijo, chicos, ya hay una cirugía, ¿quién quiere venir? Y pues solo fueron las personas que tenían lo que es su pijama lista. La indumentaria es la pijama, más lo que sería un gorro y lo que sería la parte de barbijos. A lo que me dijeron también tienen que llevar botas desechables para entrar a la operación. No pueden sacar foto a la parte de las historias clínicas que van a hacer con el doctor Toco cuando sea el protocolo operatorio, pero este lunes, por si acaso, trate alguien de llevar ya sus cositas si quiere entrar lo antes posible a lo que sería la parte de lo que es la parte de ver la cirugía con el doctor, porque no todos alcanzan. Y hay otro, y siento que sí es nota porque el doctor Beltrán anota cuando recoge acá a los estudiantes. Entonces, no todos los grupos alcanzan, por lo cual desde el día uno tienen que aprovechar. Por eso les digo, el lunes ya llévense su pijama, llévense su gorro, lleven todos sus indumentos, guantes, barbijos. Y si algún grupo de tres ya lo tienen listo, ese día mismo se va y le dicen a la representante y ella va a hablar con el doctor Beltrán. Ya, luego tenemos lo que es el horario del doctor Beltrán, propiamente dicho, que les expliqué. Solo va a pasar los días lunes, martes, miércoles y viernes. El doctor es puntual, el doctor cumple el horario de 9 a 12, no vas a salir 11:30, 11:20, aunque él acabe el tema, siempre va como que tratar de ser muy dinámico en sus clases. Las clases son dinámicas y participativas, principalmente la primera y la segunda semana. Esta semana les va a dar una tarea al doctor, que igual les voy a pasar. Esa tarea consiste primero en averiguar patologías relacionadas con pares craneales. Eso lo van a hacer escrito o los va a decir el doctor que lo memoricen como tal. Entonces, al día siguiente van a defender uno por uno lo que sería la parte de esa tarea, pero va a ser más relacionado con que es al azar, por si acaso. No van a ir uno, dos, tres, es al azar. Quien le toque primero le toque. Y yo les recomiendo que para las participaciones del doctor Beltrán hagan esto. En las participaciones, el doctor siempre en este caso anota la participación. Primero, digamos que van a ir a lo que sería hacer la tarea, y esa tarea va a ser, digamos, el lunes. El martes obviamente tienen que presentar la tarea. No es en físico, no nos ha pedido a mi grupo, pero por si acaso ténganlo un esquema. El día martes, perdón, ok, no, ya, el día martes, ustedes como tal van a empezar a presentar uno por uno cada patología. Por ejemplo, digamos que va a salir Yamil. Entonces Yamil va a explicar, digamos, parálisis facial, que suele ser uno de las tareas que él da para el día siguiente. Entonces Yamil explica y tiene que explicar primero la anatomía en pizarra, anatomía. Luego tiene que explicar, ok, me estoy equivocando acá, la definición. Ay, qué mala letra. Ya, tiene que explicar la definición. Luego de la definición, la epidemiología. Y la epidemiología debe estar basado principalmente en nuestro país, aunque el doctor no se hace mucho lío de las epidemiologías de otros lugares. Luego, la clínica. Y finalmente tiene que explicar algunas características, ¿no?, de lo que sería el tratamiento. En el tratamiento, como es neurocirugía, traten de centrarse en el tratamiento, perdón, en el tratamiento quirúrgico, pero no dejen de lado el tratamiento farmacológico, porque, por ejemplo, en parálisis facial hay tratamiento farmacológico muy amplio y también tratamiento de rehabilitación como la fisioterapia. Así que tomen esas cosas en consideración para lo que es el doctor.
Una bibliografía como tal para hacer estas tareas no hay. Ustedes pueden elegir cualquier bibliografía, cualquier libro, con tales que les dé estas cositas. ¿Por qué anatomía? Les digo porque el doctor, cuando pasen al frente, no les va a pedir que expliquen oralmente. O sea, por ejemplo, neuralgia de trigémino es esto, esto, esto. No, el doctor va a querer que hagan un esquema del par craneal de cómo va su distribución, sus ramas, todo eso. Ustedes se explayan ahí, traten de como que meterle, agradarle al doctor mucho en su participación, porque igual lo valora el doctor. Luego de eso, digamos que Yamil ha acabado lo que sería la parte de su exposición, entonces ahí le va a decir lo siguiente, le va a decir, Yamil, dime un número. Y ustedes son 33 personas, bueno, asumo que son 33 personas. No todos alcanzan a participar. Y los que no participan, obviamente no van a tener puntaje. Entonces lo que yo hacía con algunos compañeros y también hacían otros es, digamos, que Yamil es el número 33 y yo le decía, Yamil, por favor vas a decir mi número. En ese caso yo era el 7. Y si yo estaba seguro, el 7, yo salía a lo que sería hacer mi defensa o mi exposición como tal. Y luego yo decía otro. Y esto puede sonar un poco egoísta, pero al final le sirve mucho porque las personas que no han participado en todo el rote, en el examen final, son las personas que van a salir a hacer un caso clínico, defender un caso clínico. Y el doctor es un poco exigente en la evaluación final oral con los que hacen esta parte. Así que como que les conviene participar. No participan, ¿cómo les puedo decir? Mucho en las tareas. O sea, una vez que han participado en todo el rote con el doctor, ya es que tienen una buena nota, porque el doctor me di cuenta que pone una buena nota. Pero si no participan, constantemente el doctor no anota nada luego de de esas clases. Esas tareas individuales que les va a pedir el doctor, estudienlas para defenderlas, porque el doctor luego de eso ya no hace participación, él es el que explica lo que los temas. Ya traten de buscar algo así, estrategia, sobre todo para participar y para que tengan nota inicial y así no se estresen tanto para el examen final, porque son 4 exámenes, primero con el doctor Toco, luego con el doctor Beltrán, luego tienen el examen con el doctor Fortún y luego tienen el examen con el doctor Fernández. Entonces, estudiar 4 cosas para un día y con el poco tiempo que hay en en neurocirugía y neurología, les puede complicar. Así que ese es el consejo que les puedo dar, sobre todo para que puedan orientarse bien. Luego, ¿qué más podemos decir? El doctor siempre cumple horario, como les dije, nunca ha faltado hasta ahora, solo va a ser reemplazado los días jueves, por si acaso. El día jueves van a pasar con el doctor Bustillos. El doctor Bustillos es un doctor muy mayorcito, pero es muy buen docente. Con el que van a hacer, les va a preguntar, por lo general, ¿qué han hecho con el doctor Beltrán? Bueno, hemos hecho exploración de pares craneales. Así. Entonces él va a empezar otra vez a recapitular, par uno, ¿qué tal? Par 2, ¿qué tal? Un poco repetitivo con el doctor Bustillos, pero es como que tranquila clase. No hay participación, no hay nada de eso. Con el doctor Bustillos tienes que dejarte en la interacción social. Luego vamos nosotros. Acá está. Ahora nos vamos a lo que es la parte de la evaluación. Para lo que es la evaluación tanto de los diferentes doctores, esto es lo que va a pasar. El doctor Toco, la clase es participativa, no llama lista, pero a veces lo hace de sorpresa, como les dije. Tomen en cuenta comprarse alcoholcito y también marcadores y lo que es la parte de una, para algo para borrar, porque el doctor Tocó casi siempre ensucia las televisiones, lo raya con marcadores y también lo deja sucio la parte de lo que es la pizarra. Y el doctor Beltrán cuando entra y ve eso se enoja mucho. Así que yo les recomiendo que traten de ustedes acotarse entre el grupo y hacer la limpieza cada vez que el doctor Toco se vaya. Porque el doctor Toco acaba un poquito y luego dice, ya, nos vemos mañana chicos y lo deja así. Entonces el doctor Beltrán entra y ve lo que es ese desastre y se enoja un poco. Entonces lo he dividido aquí por semanas, ¿ya? En la primera semana, con el doctor Beltrán, harán las tareas que les dije. Neuralgia de trigémino, neurinoma del acústico, blefaroespasmos y síndrome de Pares Bajos, que son unas de los cuantos términos que les va a pedir el doctor, supongo, el lunes. La clave de esto es conocer la anatomía normal, como les decía, para que puedan explicar todo. Luego de la tarea, la evaluación es al azar. Les dije que hagan esa estrategia para que puedan participar entre ustedes. Y la verdad, en este caso, lo importante siempre va a ser salir y participar. El doctor se va a dar cuenta que va a haber a una persona que le va a agradar mucho, o sea, que ha participado mucho ese día o no sé qué, y le va a le va a decir, ya tú mañana me lo vas a exponer lo que sería el 13º par craneal o el par craneal cero, ¿no? Algunos tienen conocimiento sobre eso, el par cero, ¿no ve? Entonces pueden ir averiguando, los que quieran, los que tengan interés, pero el doctor hace eso. De cierta manera dice, ya chicos, se va y dice, tú
vas a exponer mañana el trazado para craneal y tienes que a la siguiente prepararte, ¿no? Exponer y eso, nada más. Por lo general, esta clase de exposición de lo que sería la parte de las patologías toma por lo general 2 hasta 3 clases, hasta el miércoles por lo menos, porque el viernes hacen otra actividad. El viernes van a hacer lo que sería la parte de evaluación de pares craneales. Aquí lleven todos los materiales, todo, todo, sobre todo el pantoscopio, porque el doctor pide, lleven su martillo de reflejo, su linterna, porque el doctor en la anterior, en nuestra clase, cuando estuvimos con él en esa evaluación, dijo, ya, todos levanten lo que es, levanten sus linternas y había muchos que no trajeron y el doctor se enojó con ellos y les ha sacado a hacer la parte de evaluación. Igual les conviene salir en lo que es la evaluación de pares craneales, porque el doctor, por ejemplo, aquí lo que hace es elegir a uno. Digamos que va a elegir a Franz. Y Franz le va a decir el doctor, Franz, elige a tu paciente. Y ahí va a elegir, digamos, a Elvis, porque es a los que conozco de su lote, perdón. Entonces ellos dos van a ser doctor y paciente. Y por lo general suele dividirse hasta lo que es el quinto par. Tienen que ser hasta el quinto par. El anterior, el doctor se molestó porque como la evaluación de lo que es el par 3, 4 y lo que es el 6 son en conjunto, o los movimientos oculares intrinsecos y extrinsecos más el reflejo cilioespinal, el doctor se molestó porque hicieron esto, pero no hicieron el quinto par y el doctor se enojó mucho. Así que traten de hacer el orden y rápidamente hacer el quinto par y decirle siempre con seguridad, doctor, ya está. Y no se olviden que cuando él les pregunte qué has encontrado, porque el doctor te va a preguntar qué has encontrado. Y yo les sugiero que se inventen entre ustedes, ya planeen así, como que una pequeña historia clínica. Digamos, Elvis dice que ha venido a la consulta porque tenía no sé, sentía que no veía bien en el ojo izquierdo. Entonces, Franz va a hacer énfasis en la evaluación de lo que es el segundo par, el tercer par y todo eso. Eso traten de hacer así, búsquense eso. Esas estrategias no había con mi grupo. Por lo general íbamos al azar y nos inventábamos algo ahí y no salía muy bien. Las siguientes semanas, la representante debe llevar el laptop o cualquiera del grupo, es obligatorio, porque el doctor, cuando acaben lo que sería evaluación de pares craneales, el doctor les va a decir, ya traigan laptop la siguiente semana y siempre les dice, preparen el tema. No significa que tengan que estudiar, o sea, tienen que estudiar obviamente, pero no significa que tengan que estudiar para poder volver a defender, solo dice, preparen el tema. Y cuando hacen el preparen el tema, el doctor, según ya tienen algunos las diapositivas del doctor, pero les voy a pasar igual eh, explica todo de ahí. Al doctor le gusta que participen en clases, que sean dinámicos con él. A veces el doctor suele ser muy obvio en lo que quiere explicar. No es tan, o sea, profundo. Porque hay personas que nos gustan no explicar lo profundo, cómo se da la fisiopatología de tal patología, pero no, al doctor le gusta lo puntual, no va por la rama, a pesar de ser neurocirujano, no va a la rama de la rama de la rama. Y luego tienen lo que sería su evaluación final con el doctor. El doctor es un examen escrito de todo, principalmente de lo que yo aquí les sugiero que estudien lo que han investigado de las patologías de pares craneales, porque el doctor saca mucho de ahí. En nuestro caso nos dijo dibuje, una de las preguntas fue dibuje todo el tallo encefálico con los núcleos correspondientes. Entonces los que no se acordaban, no sabían, pues les segundo les fue mal porque era un dibujo esquemático. Luego hay un examen oral que saca a los chicos que nunca han salido. Y aquí el doctor te lanza como que casos clínicos. O sea, hace la misma dinámica de Francia y Elvis, digamos, como doctor y paciente. Pero el doctor se va hasta afuera, a la puerta, con Elvis y le dice, digamos, vas a simular que eres un paciente con hernia de disco. Franz no sabe. Entonces, Franz tiene que hacer desde la historia clínica, la afiliación, todo eso, y tiene que hacer hasta la receta. Tiene que aprenderse como receta. A nosotros el viernes nos regañó de eso. Muchos hicimos la historia clínica, la evaluación, pero no le dimos la receta y no le explicamos la patología. Entonces, el doctor hace hincapié en eso. Igual les voy a pasar un video que tengo del doctor que le he grabado de la última clase para que lo puedan ver. El doctor Bustillos da repasos, habla de las casualidades de la vida, entonces no es una clase muy, muy pesada que busque la participación. Y él va a hacer su guía de interacción social. La interacción social lo van a hacer en un centro al azar que él les va a decir, supongo. En el caso de nosotros, de mi bloque fue en el Ceresi, creo que así algo se llama, en lo que es Adolfo Colping, en la zona de Villadolores del Alto donde hicimos materiales, jugamos con los niños y luego tuvimos una reunión de capacitación. Estaba muy tranquilo para nosotros porque nosotros no hicimos casi nada, solo jugábamos y escuchamos la capacitación.
Dijo que un grupo anterior fueron a un lugar más lejos y ellos fueron los que explicaron, hicieron la capacitación a los padres. Así que esto va a variar del doctor Bustillos. Luego nos vamos a lo que sería la evaluación ya del doctor Toco y las bibliografías. El doctor Toco, la bibliografía es solo atender a su clase, hacer apuntes y los temas que pueden ir leyendo ya es evaluación de pares craneales, ¿ya? Primero hay que hacer énfasis en el par 2. ¿Por qué? Porque el doctor, la primera clase que tuvimos, hizo rápidamente el esquema de lo que es el nervio óptico, lo que es sus acusaciones, las fibras nasales y temporales. Y él empezó a poner estructuras, digamos acá, 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 ¿qué pasa acá? Y luego sacaba así al azar. Principalmente sacaba los de adelante. Les decía qué va a pasar acá, qué tipo de menopsia es, qué tipo de... puede haber amaurosis en este paciente y nada más. Esa es la primera clase del doctor Toco. Luego van a hacer clases intermitentes con él, pero hacen tomografía y trauma encefálico. En tomografía atiéndale muy bien al doctor porque van a dar un examen. Su examen final del doctor Toco es que les va a presentar como histo, como parásito, placas, unas 5 plaquitas. Esas 5 placas les va a dar y les va a decir diagnóstico tomográfico, tipo de edema y lo que sería la parte del tratamiento. El tratamiento solo quiere, por ejemplo, nosotros hemos manejado con el doctor y lo que van a manejar mucho es el manitol, lo que serían los corticoides y lo que es la acetosalamida, pero en general, o sea, muy general. Eso es el examen muy general pone acetosalamida, manitol, corticoides, debe poner si es citotóxico, vasogénico, es intersticial, y el diagnóstico tomográfico, por ejemplo, una de nuestras preguntas era hidrocefalia. Hidrocefalia es un edema de tipo intersticial, tratamiento va a ser la acetazolamida. Bueno, por decirlo como ejemplo, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer en su examen final con el doctor Toco. Por eso les sugiero que cuando pasen tomografía, le echen énfasis en eso. Trauma encefálico, el doctor les va a explicar los tipos de TEC. Presten atención, pero no entra al examen. Bueno, en su caso y el caso del grupo anterior no entró. Y luego tenemos lo que sería el doctor Beltrán. La bibliografía van a ser teóricas pasadas, diapositivas pasadas, repite todo de años anteriores. Si se consiguen sus pasaditos, que creo que todos van a conseguir, repite mucho. Los temas que van a avanzar y pueden ir leyendo es repasar tomografía, traumatismo craneoencefálico, hemorragia isquémica, hernia de disco. Cuando acaben hernia de disco, chicos, o antes de hernia de disco, puede ser variable ya esto, antes o después van a hacer evaluación de lo que es la columna vertebral. Tienen que preparar aquí tanto cómo se hace el examen clínico, cómo se hace el diagnóstico, maniobras que puedo hacer a nivel cervical y también dorso lumbar. El doctor se enojó mucho en nuestro rote porque hicimos mal en general. Aquí sí pueden también salir otros compañeros para participar. Algo que yo les sugiero es sean muy buenos compañeros y participen una vez y dejen paso a otros. En nuestro rote había muchos compañeros que acaparaban mucho lo que es la participación. O sea, como hacían ese método que les dije, ¿no? De que su amigo sacaba a lo que es el número determinado. Entonces había otros chicos que no participaron en todo el rote, así que supongo que van a tener baja nota. Para doctor Bustillos no hay bibliografía, ya que no explica mucho, la clase es hasta las 11, 11:30, luego se van, con los doctor Bustillos van a hacer la interacción social y se va a sortear el lugar para cada grupo. Creo que eso es lo más importante de él. Bibliografía, estas teóricas pasadas. Les voy a compartir igual por medio de la escudería que tenemos, la parte de estas diapositivas. De aquí entra todo, por si acaso. De aquí entra todo para lo que es el final del doctor Beltrán. Y también aquí hay teóricas pasadas del doctor Beltrán igual, relacionadas a lo que él explica en el tema. No varía mucho, siempre una que otra cosita hablan más. Y eso tal vez tiene que conseguirse. Lo tengo yo, los voy a pasar igual, pero si se consiguen en otro formato, mucho mejor. Esta tiene todas las teóricas de neurología, neurocirugía de lo que es 2019, 2018 y es muy buena. Las del doctor Toco en pasaditos nunca lo van a encontrar. El doctor repite lo mismo, pero creo que nunca lo transcriben como tal. Es que es una explicación más para ver, más visual, no necesita mucha transcripción. Esto también, tiene que conseguirse esta bibliografía, igual, es una teórica pasada creo que 2020, sí, de 2020, y que bueno, les voy a pasar igual, para que vayan revisando. Eso es en caso de neurocirugía. No sé si tienen alguna pregunta.
¿Tienen alguna pregunta? Perdón. Dime, ¿qué tal? Disculpe, ¿hay algún cronograma para los temas? No, no es como tal un cronograma, pero el orden siempre es, con el que les muestran la diapositiva, es el orden con los temas que van a avanzar. El lunes van a avanzar muchos pares craneales. Esta semana enfóquense que neurocirugía va a ser puro pares craneales. La siguiente semana va a ser del doctor Beltrán hernia de disco y ahí van a hacer evaluación de columna. Prepárense muy bien, estudien, sobre todo yo he estudiado Argente y también estudié el Hidalgo, ¿no? Ese librito chiquitito. A mí me fue muy bien con el doctor en esa clase porque el doctor es muy bueno en el sentido, le gusta que participe mucho. Ahorita respondo tu pregunta, Camila. Por eso, es muy tranquilo. Neurocirugía creo que es, como lo diríamos vulgarmente, es relajo, es guacheo, porque no te exigen a lo tal. Tal vez lo que tú tienes que exigirte es aprender por ti mismo para la vida, ¿no? Porque lo demás, hay otros estudiantes que en mi grupo no participaron nunca con el doctor Beltrán y no se sabe cómo hará. Eh, Me faltaba explicarles algo. Yo les sugeriría que los grupos no, que hagan para la neurocirugía, sean los mismos para neurocirugía, neurología, de grupos de tres o cuatro. ¿Por qué? Porque solemos confundirnos mucho. Con el doctor Toco, también van a hacer historia clínica en neurocirugía, ¿ya? Pueden hacer el protocolo operatorio, que eso va a ser hasta donde alcance, y la historia clínica es todos van a hacer historia clínica. Eso va a ser en sala de mujeres. Vamos. Es un poco incómodo hacer la historia clínica en el servicio de neurocirugía porque las licenciadas no te dejan. Se enojan mucho. Pero si haces tranqui, yo creo que no pasa nada. Bueno, a mí no me trataron mal. A las chicas sí les trataron muy mal. Pero en general es eso. Un formato para la historia clínica no hay. El mejor formato es que creo que todos pasamos con el doctor Ramírez, creo que el anterior. Y si no, les voy a pasar el formato de la historia clínica que hicimos con él y todo es bajo eso, porque está muy completo. Y ustedes lo adaptan y lo ven. Pero enfóquense en qué hacer en lo que sería la parte de la historia clínica, el aspecto neurológico. Ese aspecto neurológico los va a dar el doctor Fernández. Y vámonos a eso ahora. Creo que ya no hay más dudas, ¿no? Te respondo la duda al final, Camila. Ya, en neurología tienen esos horarios. A lo que a mí me dijeron, su representante tiene que hablar en la primera clase con el doctor para definir el horario. Mi horario era así, era bien errático. Podíamos usar de 2 a 5, podíamos usar de 2 y media a 5, de 3 de la tarde a 5, era bien errático. Lo que me dijeron es que el primer grupo definió un horario como tal y ya iban en ese horario, creo que era a las 2 de la tarde y media. Los docentes son dos, el doctor Federico Fortún, que es la clave para poder tener buena nota en la materia de neurología, y el doctor Juan Carlos Fernández, que es el más fregadito, es un poco complicado con él porque él se explica, hace cosas muy dinámicas para que aprendas, y les va a gustar mucho este rote con ellos dos. Pero la parte de lo que sería dividirlo esto es lo siguiente. El doctor Fortún la primera semana, recuerdo que les hemos mostrado esas teóricas pasadas, ¿no? La primera semana va a ser evaluaciones de manera oral y participativas. Para el doctor Fortuna, la mayoría son evaluaciones orales, o sea, son participativas. Tienes que participar lo que más puedas con el doctor, pero participar con criterio, no decir cosas que no vayan al sentido. Entonces, y el doctor, por lo general, ese día lunes hasta el viernes, va a elegir a sus estudiantes referencias, se puede decir, de lo que es la materia. Siempre va a tener como que preferencia o le va a decir siempre a lo que es la representante, lo que es, lo va a tener con una estrellita, así como si fuera la capa, la top de lo que es su grupo. Pero luego de esa semana se va mostrando quiénes son los estudiantes, en este caso referencia, para el doctor, y el doctor como que luego les va a decir, ya, no respondas, respondas, y no se sientan mal. En mi caso y caso de algunos compañeros, bueno, en mi caso en la primera semana me fue muy bien y respondía mucho. El doctor me dijo, ya, basta, no respondas más, déjales participar a tus compañeros. Entonces, el doctor como tal te dice, te habla de manera y te dice, ya hasta ahí, pero deja participar a los demás. No es como con el doctor Beltrán, donde tú tienes que motivarte a participar. Al doctor no le interesa si otros no participan. Aquí como que el doctor te pone un alto, pero también tienes que seguir siendo participativo las siguientes semanas. Luego, ¿qué más? El conocimiento va a variar mucho, chicos. El conocimiento con el doctor no solo neurología, tienes que saber farmacología, tienes que saber bacteriología, tienes que saber
eh, muchas cosas. Tienes que saber de todo. Como él dice, tienes que ser un estudiante de medicina que ya está en cuarto. Por lo general, el doctor es no, un consejo, no respondan en grupo. Si, digamos, el doctor les va a preguntar, ¿cómo se hace el examen clínico neurológico? Y ustedes toditos responden, doctor, vamos a empezar por orientación, ejemplo. Si todos responden, es castigo. El doctor les va a decir, no debo responder en grupo. Les hace hacer así el doctor. No debo responder en grupo 20 veces, 30 veces. Porque el doctor dice que al responder en grupo nosotros como que no, preferimos que otros respondan por nosotros y nos acordamos a lo que es mal. El doctor no le gusta que respondan en grupo. Si van a responder algo, levanten bien su mano, porque el doctor también no le gusta que levanten bajo porque piensan que estamos dudando. Y cuando respondan, hablen fuerte, bien fuerte, lo más fuerte que puedan, porque el doctor no escucha muy bien. Ya, la primera semana van a hacer todo lo que sería un repaso de neurología. Yo les recomiendo que lean un poquito de lo que es nuestros libros de anatomía, de neuroanatomía, esos de Arené, lean un poquito eso, algunas cositas. ¿Dónde está tal función? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¿Por qué? Porque el doctor pregunta si cosas casuales. Eh, Cada día les va a dar tarea, así que no se sorprendan. Por lo general, el doctor siempre les da tarea, por lo menos por hoy día nosotros tenemos tarea para mañana, aunque ya hemos sacado el rote, pero igual tenemos tarea. La tarea se divide en dos, una tarea que va a ser escrita y una tarea que va a ser virtual. La escrita la tienen que entregar al día siguiente, no se olviden, ¿ya? Al día siguiente esto. En nuestro caso, la primera semana no cumplimos bien, no le entregamos al doctor al día siguiente, esperamos mucho y el doctor la subsiguiente semana nos regañó y nos dijo hasta cuándo voy a esperar sus tareas. Así que entréguenlo al día siguiente. El doctor no les va a pedir la primera semana, ustedes entréguenla. La virtual la van a entregar de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, los días domingos. Y por si acaso las tareas de los días domingos tienen que estar tanto la tarea que ha sido a mano, porque las que son para el día siguiente son a mano, y estas pueden hacerlo en computadora. Entonces, por lo general, la primera semana, yo me acuerdo que teníamos aproximadamente 21 tareas. Eran 21 cositas que teníamos que investigar. Y sáquenle fotos a sus tareas diarias, porque las tareas diarias tienen que estar aquí en foto. Las tareas escritas ya ustedes verán cómo pueden hacerlo, desarrollarlo. Algo que me di cuenta, al doctor le gusta que pongan bibliografía. Pónganle bibliografía a sus tareas. Listo. Eso es con respecto a como que indagar la primera semana. El doctor da mucha tarea. La primera semana es evaluación neurológica, que ya lo ha dado en teóricas este año. Así que vean teóricas pasadas de este año. Las pruebas son casuales de todo. Y luego, en lo que es la primera semana, va a mandar el doctor otros tres estudiantes, pues no tres, a grupos. Le va a decir ahí a la representante, forme grupos de tres personas y va a mandar a cuatro grupos. Vamos a hacer a tres. Y ustedes tienen que hacer su historia clínica. Les recomiendo que los que van a hacer la historia clínica esta semana no vayan en estos horarios, no vayan de 12 a 2 de la tarde de lunes a viernes, porque hay visita. Y tampoco se queden de 5 para adelante, porque igual hay visita. Así que traten de hacer, por lo general, si empiezan, digamos, 3 de la tarde, háganlo una horita y vayan avanzando así. Lo malo de hacer la historia clínica con el doctor es que la historia clínica les va a decir recién el jueves y su entrega es el lunes. O sea, eso es lo que pasa. Tienes 2 días, pero puedes ir sábado y domingo hacer tu historia clínica, donde es como que más tranquilo. Eso. Por eso les decía que cuando formen sus grupos de neurología, de neurocirugía, perdón, traten de mantenerlos, así van a tener idea con quién trabajan, porque en mi caso yo he trabajado con diferentes compañeros y otros igual con diferentes, y no nos ubicábamos bien con quién hacer y cómo hacer, y era como que muy raro. La segunda semana, igual, sigue siendo el parámetro, mucha tarea. Luego van a empezar con exámenes complementarios. Igual, ya hay en teóricas pasadas esto. Y estudien eso, porque el doctor pregunta tal y cual lo que es lo que sería la parte de sus teóricas. Lo que sí te hace destacar es cuando te pregunta una pregunta casual, una pregunta que es de conocimiento general para los médicos. Algunas preguntas así casuales que hizo son muchas preguntas de farmacología. Repasen si pueden farmacología del sistema nervioso central.
y también lo que sería farmacología, un poquito farmacología relacionada con lo que sería la parte de la epilepsia, lo que es la parálisis facial, porque hace mucho hincapié en eso, doctor. Listo, esos repasen para destacar, pero también pueden repasar algunas cositas como a mí me preguntó, bueno, una vez preguntó criterios mayores y menores de lo que sería la parte de fiebre reumática. Y el doctor, esa clase me recuerdo que no sabíamos muchos. Y cuando te lanzas tienes que como que tener una idea. Te suele pedir el agente, te suele pedir cómo se da y recién explicas los criterios. Y aunque respondas bien, igual es tarea. Esta sí va a ser una tarea, van a ver que va a ser una tarea. El doctor siempre da haciendo, a pesar de que haya un chico que le esté respondiendo bien a una chica, igual va a dar tareas el doctor. Luego, otra cosa que tienen que repasar también es anticuerpos monoclonales. Mi grupo igual preguntó, eh, unos cuantos respondimos, pero dijo el doctor que el conocimiento debería ser para todos. Igual tenemos tareas. Pero igual practíquenlo. Por ahí también todos responden y como que ya no tienen esa tarea. Luego de eso, estas respuestas, pues sí, o sea, hasta la primera y segunda semana las respuestas son voluntarias. Cualquiera puede participar, cualquiera puede decir yo soy doctor y tratar de hablar. Si vas a participar, por ejemplo, no sé, ya vamos a seguir con Franz. Si Franz va a participar y de la nada responde, pero no levanta la mano, Franz va a tener tarea solito, que va a ser no debo responder sin levantar la mano. Y por lo general el doctor te da 20 y va subiendo, 50, 40, así, va subiendo. Siempre levanten la mano alto y el doctor les va a dar la palabra, porque el doctor les señala. Cuando digamos ya nos ponen mucho, el doctor va a señalar a otros lados. Así que no se preocupen o no se sientan mal si el doctor no les da palabra, porque tal vez han participado mucho. La tercera semana van a ser puras exposiciones con el doctor. Los temas son ABC, neuralgia del trigémino, sueño, crisis epiléptica, parálisis facial, síndrome de Guillain-Barré. Alguna de estos temas puede variar. Les digo por qué, porque ese día, la segunda semana, el viernes, con el doctor Fernández se pusieron a dialogar qué temas pueden dar. Como que sacaron temas así de la nada para poder explicar. Y eso, con lo que sería la parte de las exposiciones. Las exposiciones la van a hacer así. Recuerden que tenían grupos, ¿no ve? Para los casos clínicos de 4 personas. Esos grupos son de 4 personas. Entonces van a ser 4 personas versus otras 4 personas. Y el doctor ese día, cuando digamos, por ejemplo, vamos a empezar con ABC, el doctor ese día va a decir, ¿quiénes han preparado el tema de accidente cerebrovascular? Entonces las 8 personas van a levantar la mano. Ese día el doctor va a empezar a hacer preguntas casuales, nada complejo, definición, criterios, clínica, qué puedes hacer en atención primaria, cosas en ese caso tal vez que son un poco obvias, pero tenemos que conocerlo. Y también les va a pedir lo que sería, aprendan a hacer recetas. Tengo un esquema, les voy a pasar eso igual, que es para hacer la receta. La receta les va a pedir el doctor como tarea, pero también si saben hacer ese dato, van a sorprenderle mucho al doctor. ¿Qué más? En los 4 versus 4 el doctor, ahí dice, ¿no? Doctora, me he dado cuenta que usted no responde mucho, que son así. Ahí como que va haciendo eso. Participe mucho porque el último día de clases, el doctor llama, o sea, todos los días llama lista. De hecho, su representante que ya se haga una lista, porque mi representante hizo una lista y era así, digamos. Aquí estaba el nombre de nosotros y aquí estaban las firmas. Firma por día, firma por día, firma por día. Y ustedes solamente firman, firman, firman y ya, listo. Esa es su asistencia. Asistencia que el doctor obviamente se lo lleva. ¿Qué más? Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Listo. La evaluación, el doctor a veces dice, ya daremos examen. De la nada. Ustedes le pueden decir no y el doctor puede decir, ya, está bien chicos. Pero hay momentos donde el doctor se pone firme porque supuestamente le hemos hecho denegar por no ir a las teóricas. A las teóricas sí tienen que ir, por si acaso. Cuando lo estén rotando sí es obligatorio lo que me dijeron el doctor. Las teóricas son de 12 hasta las 1. Ya. Entonces todo entra de las teóricas, ir a las teóricas del doctor Fortune, y eso es lo importante. Y se acuerda de quiénes van. Hay que participar siempre, ya que al final nos ha llamado lista y ha preguntado a los callados cosas muy feas. Pero eso, el doctor es como que muy participativo para todos. Ya, ahora vámonos al otro doctor, que es el doctor Fernández. Con el doctor Fernández van a pasar los días jueves, ¿ya? Por lo general nosotros pasábamos jueves.
le dejaba libre el doctor Fortuna al doctor Fernández. El doctor Fernández siempre viene. El doctor Fernández les va a dar una tarea la primera semana, que va a ser ver un artículo. En este artículo, ustedes van a leer y van a dar un examen. Este examen es, traten de todo lo que el doctor Fernández les diga por el grupo de WhatsApp, porque van a hacer un grupo, pero él les tiene que dar la orden. Investiguen todo, porque el doctor pregunta de todo, no solo pregunta el artículo. La primera semana solo se pasó jueves, cuando el doctor Fortún le deje cargo, o sea, no puede ser estrictamente jueves. Tal vez esta semana puede ser miércoles, puede ser viernes, y el doctor explica temas como afasia, también hace tomografía y evaluación neurológica. También se hace casos clínicos con imágenes. El doctor les va a mostrar muchos videos y les va a pedir esto. Eso memorícense. Tienen que aprender a dar un diagnóstico sindromático, topográfico, clínico y el etiológico. ¿Y cuál es su tipo de atención primaria? Esos cinco. Si ustedes saben hacer eso, mejor. Hay un librito que el doctor Fernández les va a sugerir para el sintomático, que está en la librería de Tres Marías. No se lo compren aún, pero les estoy diciendo que está ahí y el precio es 27 bolivianos. No lo compré yo, pero vi que muchos compañeros sí lo tenían y les salían mucho mejor los diagnósticos. Topográfico clínico que se orientan. El clínico, según no, perdón, el etiológico, según el doctor, no es el relevante, pero los demás sí tienen que encontrar. Y el tratamiento de atención primaria es lo que sufrimos todos. Aquí tienen que explicar, por lo general, el tratamiento farmacológico, un tratamiento, en este caso, que sea quirúrgico si lo necesita, y lo que es la rehabilitación. Cuando sea tratamiento farmacológico, algo que les sugiero es, vean lo normal en Bolivia. No pide, por lo general hay medicamentos que no hay en nuestro país. Entonces el doctor Fortún, como el doctor Fernández, te va a decir, no hay. ¿Cómo hago eso y todo eso? Y va a ser más debate y más tarea para ustedes. Con el doctor Fernández van a tener un examen final. Como van a estar practicando esto de los diagnósticos todos los días que él venga, el examen final va a ser el último viernes y van a ser casos clínicos. De nosotros así 5 casos clínicos, que igual les voy a pasar porque le he sacado foto. Entonces, así van a tener como que idea para ver cómo se puede, cómo se debe hacer. Pide todo lo que les he dicho, más les pone un videito el doctor. Y ustedes tienen que andar síndrome, todo eso. No es complicado. El doctor Fernández, cuando se queden con él, no hay participación. Es la participación obligatoria, por lista. Él llama al azar y pregunta cualquier cosa con el tema relacionado. Luego, el doctor siempre les va a traer test, el test de Moca, el mini mental, hay test en este caso para la independencia funcional que él les va a dar, no les va a cobrar nada, da pocas tareas, pero las tareas que él da son para aprender para uno, no tienes que hacerlas, sino tienes que aprenderlas para ti mismo. Y él es el que designa los casos clínicos, que son 4 cada semana, en grupos de 4, 3 personas, como se organicen en su grupo. Eso les sugiero que ya vayan pensándolo con sus representantes. Eso con el doctor Fernández, que creo que es el más difícil de todos los que hemos hablado, porque sí es un poco exigente el doctor. Luego los libros son estos, los que he pasado al grupo de lo que el doctor Fortún me ha sugerido. Me dijo que este Zote iba a ser un poco más exigente con estos libros, porque ya los tenemos. También este de Rangel, que es muy bueno. Y lo mismo del inicio. Busquen esa teórica pasada. Yo igual, creo que yo la tengo. La voy a pasar, pero para los que, digamos, no estén en la escudería, búsquense esta teórica, porque esta es la clave para poder, uno, participar bien, saber más y además como que explayarte mucho en neurología, porque es mucha participación. No hay aquí como tal el conocimiento teórico en el examen, el doctor mismo lo dice. Luego tenemos eso. Creo que eso sería todo con respecto a neurología y neurocirugía. Los horarios son estrictos, pasan como tal de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 de la tarde a 5 y eso, creo que eso. Si tienen alguna duda sobre neurología, neurocirugía, me pueden preguntar, no hay ningún problema. Ah, lo de la tarde me estaba diciendo Camila, depende mucho, porque el doctor te da permiso, el doctor es muy bueno, pero también tienes que justificar el por qué. Supongo que hay muchos compañeros que se cargan de fisiopatología. En mi caso, no hubo lío, ¿no? De poder, como tal, pedir permiso porque recién va a iniciar fisiopato y
bueno, inicia una semana, pero los chicos no iban, preferían quedarse en neurología en vez de ir a fisiopato. Pero el doctor siempre acepta cartas y tienes que justificarlas bien el por qué. Pero el doctor sí acepta, no, no es que sea dado. Y el doctor Fernández es el que revisa eso. Así que sí se puede. Si su representante ya ha hablado con algunos que están recargando, no hay ningún problema. Ya. ¿Tienen alguna duda más? Creo que no. Bueno, estudien mucho para destacar sobre todo en la participación, porque es pura participación con los doctores. Eh, ¿Qué más? Traten de estudiar algo siempre para el doctor Fortune. Nunca alcanza el tiempo porque es bien comprimido, pero traten de leer algo lo que puedan. ¿Y qué más? ¿Qué más? Repasen Farmaco, lo más que puedan, porque pregunta mucho eso. No, no, no se queda con lo poco, siempre pregunta más. Y se van a dar cuenta al toque cuando les estén agradando al doctor, porque el doctor solo va a hablar de ustedes, solo va a hablar de tal persona hace esto y eso. Y cuando esté haciendo eso, no cometan mi error, por ejemplo, por no ir a las teóricas, ya no fui a las teóricas. Entonces, ahí es como que el doctor ya pasa como que la bandera o el estandarte a otra persona que sí va a las teóricas. Así que si les está yendo muy bien en la participación, vayan a las teóricas, pero también sean constantes, porque si fallan, el doctor mismo lo dice, que esas cosas como que te bajan puntaje y también le asusta a él. Creo que eso es neurología, neurocirugía. Ya, si hay alguien que quiere escuchar lo del infecto, me dice. Si no, pues acabo la reunión. De infecto. Ya, ¿quién están de infecto acá? Ya, listo. Infectología es bien cortito, pero No, ahora, no. No, nada. dame un ratito, dame un ratito. Ya, ya, ahora sí supongo. Sí, Ya, para la orientación de infectología va a ser bien sencilla porque es una materia muy tranquila, aunque no lo vean así, se pierde mucha nota. Infectología va a tener cuatro docentes, el doctor Choque, la doctora de la Vega, perdón, me equivoco acá, el doctor Galarza y el doctor Rodríguez. La metodología es un poco ambigua. Las clases teóricas las van a dar ustedes. No sé si tal vez ya sus representantes les han mandado la distribución de temas y todo esto. Pero tengan en cuenta que estos cuatro docentes están como que tal encargados de controlar sus teóricas. Por ejemplo, le toca hoy día, digamos el lunes le toca al doctor Choque a su grupo. Entonces el doctor Choque va a estar presente en esa teórica y les va a dar lo que es un control de lectura. Ellos le llaman control de lectura. Traten de dar muy bien para el doctor Choque porque él se lo lleva. Para el doctor Choque, hagan buen examen porque se lo lleva, sí. Para la doctora de la Vega igual, se lo lleva. El doctor Galarza les devuelve, el doctor Rodríguez les devuelve. Así que doctor Choque y doctora de la Vega traten de rajarse. Las clases teóricas, como les dije, las dan ustedes. Se reparten los temas por jefatura y le envían a la representante por lo que es la rotación. Los grupos a su vez se van a dividir en cuatro cargos docentes, lo que les decía. Las teóricas de la doctora de la Vega, no sé si ya les habrá repartido, tengan cuidado con la doctora, yo estaba con ella. Lo bonito de Infecto es que como les mandan lista, digamos tal, 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 pertenecen al doctor Galarza. Ellos van a hacer el tema uno. Uy, qué malo. El tema uno. Ellos van a hacer el tema uno. Mientras que tal, 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 pertenecen al grupo de la doctora de la Vega. Entonces son el grupo 2. Ya digamos, este grupo se va a dividir como ellos quieran. Él puede iniciar, él puede terminar, todo tranquilo. Pero de la doctora de la Vega es diferente. La doctora de la Vega llega ese día de clases y dice, ¿cuál es la lista de mi grupo? Entonces dice, ya, dime, les dice a los chicos de los grupos, de los otros grupos, no a su mismo grupo. Ya, dime el número. Entonces, ya, lastimosamente ha dicho 9, él es el 9. Y este es el uno. Entonces este es el 3. Imagínense que este grupo no haya estudiado, no tenga diapositivas, no tenga nada, porque han pensado que iba a ser en el orden que tenía que ser.
Entonces la doctora La Vega ahí hace como que te hace chispear mal todo. Siempre va a hacer eso la doctora. Trata de que salgan todos sus alumnos y si no, pues la doctora al final, no obliga. Que salgan acá a exponer, sí vale nota para la doctora. Yo pasé con ella y nos dijo, sí vale nota. Por eso que hay, cuando, como van a dar por lo general, cada grupo da 4 temas, no se olviden, 4 temas. Nosotros hicimos con la doctora La Vega y todo eso, y la primera clase, la segunda clase fue todo bien, la tercera clase fue horrible porque la doctora hace algo que tal vez les va a incomodar un poco. Acaba la expo y no ha sido muy buena. Entonces les dice a todos los estudiantes que opinen qué tal les ha parecido en un papel lo que es la clase. Y la mayoría te tira hate, te dice que estaba mal, que no han tomado en cuenta la bibliografía. Y la doctora toma mucho eso. Cuando estén con la doctora de la Vega en teóricas, todos participen, porque la doctora anota. No sé por qué, pero anota. Así que cuando esté la doctora de la Vega, participen mucho, porque la doctora anota. ¿Qué más? Ah, con este doctor, tengo mucho cuidado con el doctor Galarza. El doctor Galarza es muy bueno, pero también es malo a lo vez, porque a los atrasados los castiga. Los atrasados por lo general van a tener 2 castigos. De hacer una monografía a mano del tema, de todo el tema, y entregas al siguiente día, y hacer turno. Bueno, no sé cómo se refería a hacer turno. Creo que hacer turno se refería para él, trasnocharse haciendo tu monografía. Pero me dijeron que este dote agregó un castigo particular, que era los atrasados copiaron todas las teóricas. O sea, del dote, o sea, hicieron como transcripciones, o sea, todo, han copiado todo de las diapositivas y tienen que pasarlo al doctor. Así que esos son sus castigos del doctor Garza. No lleguen tarde. Estudien muy bien para el doctor, porque el doctor es uno de los pocos que, aunque les devuelve, lee todos. Y cuando hace muy mal todos, les da tarea para el siguiente día y está encargado de recoger la representante. En mi caso, todos hicimos mal el tratamiento de rabia. Eso busquen guías, todas las guías que, cuando exponga el doctor, busquen guías que sean nacionales, porque el doctor, eso es lo que les va a preguntar. El doctor en su examen pregunta tratamiento y causa. Eso vamos a ver, 2 preguntitas, tranquilas. Pero como nosotros no sabíamos esto, pues el doctor nos dio tarea a todos, repetir 30 veces el tratamiento de la rabia, que era un cuadro grandísimo para todos, y era mucho. Pero nos castigó así. El doctor Rodríguez creo que es el doctor más tranquilo de todos. Te devuelve los exámenes, sus exámenes son opción múltiple, es el único que da opción múltiple. Y sus respuestas son muy obvias, la verdad. Es muy tranquilo el doctor. Doctor Choque, doctor Vega y doctor Galarza, sus exámenes son abiertos. ¿Cómo da el doctor Choque? El doctor Choque, por lo general, su examen lo da al inicio y te dice, primero, definición de algo, agente causal y tal vez te da tratamiento. Llega hasta 5 preguntas, siempre llega a 5 preguntas. La doctora de la Vega depende de la extensión del tema. Suele hacer 5 preguntas o suele hacer solo 3. Y en esas 3 suele poner agente causal, también suele poner característica principal de lo que es la patología y una que otra ocasión alguna pregunta fregada. Pero si la has leído, tranquilo. El doctor Galarza, sí, como les dije, pregunta solo 2 y suelen ser tratamiento y la causa. El doctor Rodríguez, no se preocupen de él, van a ver, darse cuenta que las respuestas son medio obvias con el doctor. Por si acaso, el doctor Galarza, los que estén con él, si exponen el jueves, digamos, el martes o el miércoles deben mandarles su presentación porque el doctor revisa. Si no les ha mandado su exposición, el doctor se molesta y los interrumpe y les juzga de todo en su exposición. Es un poco feo, pero tienen que mandarle sus exposiciones a él. Luego nos vamos a lo que es el temario. Esos son los temas que van a tocar en grande. No sé si habrán aumentado algún tema, habrán disminuido. Todos estos, como ven acá. Todos estos. Introducción, infectología, diagnóstico, tratamiento, profilaxis, todos. Los exámenes parciales. Con los exámenes parciales van a dar 2 exámenes parciales. El primero lo van a dar en la segunda semana. Viernes, yo lo di viernes. Creo que el otro grupo igual lo dio viernes. Y la tercera semana van a dar el segundo parcial. Aquí cada docente está encargado. Me dijeron que el primer rote, bueno, mi rote de mí, estuvo encargado la doctora de la Vega. Como la doctora de la Vega es doctora de farmacología, el examen fue más farmacología. El segundo grupo estuvo encargado por el doctor Choque.
y me dijeron que el examen estaba muy accesible, incluso fue pasaditos. Entonces, tomen en cuenta que solo les queda dos docentes que pueden evaluar esta rotación, tanto el doctor Galarza como el doctor Rodríguez. Entonces, si es el doctor Galarza, hagan énfasis en estudiar tratamiento, porque el doctor es docente de farmacología. El doctor Rodríguez no lo conozco como tal, pero van a darse cuenta que sus exámenes son muy accesibles y son bien tranquilos. Son cosas útiles, pero bien tranquilas. Así que solo les queda doctor Galarza y doctor Rodríguez para ver quién va a hacer sus dos parciales. El docente encargado hace los dos parciales, por si acaso. Se da cada viernes, la segunda semana, el primer parcial es la segunda semana. Esa semana no van a hacer nada, solo van a exponer, pero la siguiente semana van a dar el primer parcial y la tercera semana dan el otro parcial. De acuerdo al docente, pero por lo general van en 10 puntos, se juegan 10 puntos de medicina 2. Luego nos vamos a las prácticas. Las prácticas son individualizadas. Eh, como hablamos del doctor Choque, me decían que el doctor Choque era como que tal, entraban a su clase, hacían caso clínico y artículo. Siempre van a hacer eso. El artículo lo buscan de un tema que ellos, los docentes le van a decir qué es y tienen que ser el artículo impreso, traigan todo impreso el artículo, más su resumen, que tiene que ser una plana. En el resumen tienen que poner esos datos. Primero, tienen que poner lo que sería la parte de los autores, luego tienen que poner el título, luego la fecha de publicación, la revista, y en caso de la doctora de la Vega, tienen que poner qué tipo de trabajo es, ¿ya? Si es un metaanálisis, si es una investigación retrospectiva, prospectiva, todo eso. Con la doctora de la Vega era muy exigente para eso. Y cuando estén en la práctica con la doctora de la Vega, a los que les toque, si hay alguno, ya en este grupo, la doctora tiene que estar bien atento, porque la doctora expone uno al voluntario, digamos, tal persona, J, así voluntario. Y ahora quiero otro voluntario, va a ser B, tal vez. Entonces él le pregunta rapidito a B, ¿cuál es su tipo de, qué tipo de trabajo tenía tu compañero? Y si no ha escuchado bien este, pues la doctora se enoja. Luego de eso tenemos, ¿qué más? Los horarios. Los horarios, como pueden ver, la doctora de la Vega, como yo pasé con ella, pasaba de 10:30 a 12. Mentira todavía, eso lo pongo por formalidad. Todavía pasaba de 10:30 hasta lo que es 11:20, 11:30 por ahí. Se hacen artículos cada miércoles y casos clínicos. Con la doctora La Vega, por si acaso, van a ir a hacer casos clínicos al servicio de infectología, pero lo van a hacer solitos. La doctora no va. Tienen que cogerse un paciente, hacer bien. Y lo que me di cuenta es que no, la doctora no tiene buena relación con ellos, con los del servicio de infectología, así que ustedes tienen que rajarse cuando hagan con ella, hacer la evaluación, todo eso. Les sugiero que les inviten algo a los internos de infectología porque no les dejan hacer. Son un poco malos. Con el doctor Galarza y el doctor Rodríguez van a ir al hospital, por si acaso. Ustedes van al hospital, hacen sus clases en el hospital. El doctor les da un horario. Por lo general, siempre les decían ambos, chicos, nos vemos a las 11 en el hospital. O chicos, nos vemos a las 11 en el aula. Y sus clases de ustedes sí duran mucho, hasta las 2:30 pueden durar. Rodríguez y Galarza. Lo voy a poner así. Ustedes sí duran mucho más. Luego, con respecto al doctor Choque, el doctor Choque dice que explica los temas, pero también les pide participación. O sea, es muy, muy particular, muy diferente a estos. No es tanto, pero sí hacen lo mismo. El artículo más su historia clínica. Y es de eso, de lo que sé, es que todavía esto varía de la historia clínica, más en el artículo y el doctor explica los temas como tal, los que han hecho, los que han desarrollado. Así que es muy bueno pasar también con el doctor Choque. Si quieren, bueno, así como tal orientación, me dijeron a mí particularmente que la doctora de la Vega es la que pone la nota que te sacas, o sea, la nota que es. Doctor Galarza y doctor Rodríguez creo que te ponen igual la nota que te sacas, pero no sé si sea cierto, cuán cierto sea. Pero me dijeron que el doctor Choque es el que pone más bajas notas de los cuatro docentes en las prácticas. Eso con respecto a las prácticas y a los docentes. La bibliografía, lo mismo de lo de neurología. Consíganse teóricas pasadas. ¿Por qué? Porque muchos pueden decir, yo soy capo, he leído todo el Harrison, capítulo de infectología de enfermedades diarreicas agudas. Mentira, ninguno alcanza a leer, es mucho y redunda mucho también. Entonces, las teóricas pasadas, que los estudiantes son transcripciones de los estudiantes, obvio, pero les sirve para uno para estudiar, para repasar, porque todo el examen que den entra de lo que ustedes dicen
Y dos, lo que su docente va a explicar aparte, porque a veces explica. Si quieren ir a más profundo, pueden conseguirse este libro, que es el de Mandel. Nunca lo he leído porque es muy profundo, pero es elección de ustedes. La bibliografía clásica va a ser Harrison, siempre les van a decir eso. O cualquier libro de medicina interna y también consíguese teóricas pasadas. Les recomiendo eso. Uno, porque así van a poder organizarse mejor lo que sería la parte de su exposición. Se divide en tal parte, tal parte, tal parte y lo van a hacer bien. O pueden hacer Harrison y ver cómo lo organizan con Farreras, con Goldman y con otros libros. Por lo general, es mejor buscar su comunidad porque yo estudiaba teóricas pasadas, no les voy a decir que estudiaba Harrison o Mandel. Yo estudiaba teóricas pasadas y me fue muy bien el primer parcial solo con teóricas pasadas. En mi caso de mi grupo tuvo muy mala suerte porque como hubo feriado, no se dio los temas, VIH y un tema más. Y lo lógico sería que no deberían entrar al parcial, pero esos temas entraron normalmente al parcial. O sea que cuando haya, no pasen un tema como tal, igual va a entrar al parcial. Así que igual tienen que estudiarlo. Y como les dije, es muy corto. Es muy cortito la parte de infectología. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Vamos a pasar con el mismo doctor hasta el final, las 3 semanas, o vamos a rotar como en dermato? Sí, sí. Pasan con el mismo doctor la misma, o sea, van a pasar. Por ejemplo, yo pasaba con la doctora La Vega, o me sortearon a mí así. Entonces yo pasaba las 3 semanas con ella. ¿Qué más? Las teóricas Eh, van a venir los doctores, o sea, el doctor encargado de ese día va a venir. No van a venir todos los doctores. ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Puedes pasar el material al grupo de Sí, claro, lo voy a bloque? mandar de hecho a la escudería que tenemos y ahí Que lo los van a